Vaya, qué desafortunado, murmuró Tatiana Vladimirovna en voz baja, apenas audible, mientras se encontraba en el umbral del apartamento de su hijo. Mijaíl llevaba ya una semana en un viaje de negocios y le había pedido a su madre que recogiera unos documentos importantes, los escaneara y se los enviara. Si su esposa hubiese estado en casa, no habría molestado a Tatiana Vladimirovna, pero Nastia había viajado para visitar a su madre, a quien no veía desde hacía varios años, ni siquiera para la boda de su hija. Souye Sergeyevna no pudo asistir a la boda de su hija, ya fuera por falta de tiempo o por problemas de salud, una razón u otra. Los años pasaban, y la madre, que ya no era joven, deseaba ver a su hija, quien había vivido en otra ciudad durante mucho tiempo, por lo que Nastia decidió hacerle una visita. Con su marido de viaje y su hijo en el campamento, la joven dispuso de suficiente tiempo para estar con su madre. A Tatiana se le había olvidado ese detalle, lo que la hizo reír con cierta ironía. Se me olvidó recordar, pensó. Estaba trabajando demasiado y casi llama a Nastia antes de darse cuenta de que tampoco estaba en casa. Recoge los documentos, escanéalos y envíamelos por correo si no te importa, le había pedido Mijaíl, disculpándose por haber tenido que molestarla. Tatiana, por supuesto, no se sintió incómoda. Ayudar a su hijo nunca sería un problema para ella. Mijaíl siempre fue, y sería, la luz de su vida. Desde su separación, cuando Misje era aún muy pequeño, Tatiana Vladimirovna había llevado sola la crianza de su hijo. Su exmarido no pagaba pensión alimenticia ni mostraba interés en la vida de Mijaíl, algo que ella llegó a considerar una bendición más que una desventaja. No deseaba que ese hombre interfiriera en la educación de su hijo, temiendo que Misje heredara su irresponsabilidad y pereza. Pero, afortunadamente, no fue así. Mijaíl creció siendo una persona atenta y sensible. Aunque no destacó en nada extraordinario, siempre fue un joven amable y bien equilibrado. No logró ingresar a la universidad, ya que no obtuvo los puntos suficientes, y tampoco había recursos para costear una educación privada. Sin embargo, él no se mostró demasiado afectado y tranquilizó a su madre, diciendo que no importaba. Sonrió con ternura mientras Tatiana, al borde de las lágrimas, se disculpaba, apenada por no haber podido ofrecerle más a su hijo. Toda su vida había trabajado en varios empleos, viviendo casi en la más absoluta pobreza, y aún así no había logrado darle lo mejor a Mijaíl. Ni siquiera tenían el dinero suficiente para pagar el instituto, mucho menos para adquirir propiedades o disfrutar de otras comodidades que solo los hijos de familias ricas pueden permitirse, aunque para personas como Misje tampoco se trataba de sueños desmesurados. Sin embargo, a diferencia de su madre, él nunca se desanimó. Como se suele decir, la pobreza no es un delito, pero tampoco la falta de educación lo es, y para Mijaíl, esta última no tenía gran relevancia. Mamá, ¿quién se sienta hoy en día en esas universidades? Razonaba él, tratando de convencer a Tatiana Vladimirovna. ¿A quién le interesa realmente? Solo a los hijos de algunos ricos, que tienen tiempo de sobra para perder 5 años ahí. Yo no lo tengo, ni tengo ningún interés en ello. Después de terminar la escuela, Mijaíl decidió irse al ejército, pero fue rechazado por motivos de salud. A Tatiana le cayó una enorme carga de los hombros, gracias a Dios, pensó, aliviada. Se había preocupado tanto por su único hijo, consciente de que, en su situación, no habría una segunda oportunidad, y si algo le ocurriera a Mijaíl, sería una tragedia insuperable. Hasta ese momento, el destino de Mijaíl había sido bastante favorable, lo que llenaba de satisfacción a su madre. En pocos años, había pasado de camarero a gerente de restaurante, logrando un sueldo decente. Con su carrera más o menos estable, comenzó a pensar en formar una familia, lo que nuevamente inquietó a Tatiana Vladimirovna. La futura nuera no causó la mejor impresión en ella. Es hija de campesinos, le comentó a su hijo cuando, después de cenar, Mijaíl se despidió de Nastia y regresó a casa. Es mucho más joven que tú, ni siquiera sabes de dónde viene ni qué clase de persona es. Todo es un poco turbio, al menos así me parece. Mamá, no vivimos en un palacio, respondió Mijaíl, sorprendido por la preocupación de su madre sobre los orígenes de Anastasia. El piso que nos dejó la abuela fue pura suerte. Nacimos aquí, pero eso no significa que Nastia sea inferior a nosotros. De hecho,
tenemos algo en común, la pobreza. Nastia es muy trabajadora y lucha por una vida mejor. Estoy seguro de que tendremos una familia fuerte. Conoció a su futura esposa en el mismo restaurante donde trabajaba. Nastia llamó su atención de inmediato por su carácter decidido y su actitud activa, algo que no podía pasar desapercibido para el joven gerente. Su relación avanzó rápidamente, lo cual desconcertó a Tatiana Vladimirovna. Cuando su hijo le informó que solo llevaba unos meses conociendo a Nastia y que ya planeaban casarse, Tatiana se indignó. Hace una semana que conoces a esa chica y ya estás dispuesto a llevarla al registro civil. Al menos deberías averiguar quiénes son sus padres. ¿Y si son alcohólicos o algo peor? Voy a tener nietos. Se podría decir que toda su vida Tatiana soñó con tener nietos así. Sin embargo, a Nastia no le gustaba hablar de su familia. Cada vez que Mijaíl intentaba iniciar una conversación al respecto, ella cambiaba de tema. Él lo aceptaba con comprensión, después de todo, no iba a casarse con su familia, sino con ella. Para Mijaíl, Nastia era perfecta. Estaba cegado por el amor y veía en ella todo lo que siempre había soñado en una mujer, hermosa, inteligente, decidida. No necesitaba nada más. Por eso, no prestó mucha atención a las advertencias de su madre. Semanas después, le propuso matrimonio a Nastia. Al mismo tiempo, en su trabajo, su jefe, Anatoly Semyonovich, compartió sus planes de expansión. Misje, vamos a ampliar la red, dijo Anatoly. Llevas muchos años trabajando para mí y siempre has sido fiel a mí y a la organización. Puedo confiar en ti. Tengo una propuesta que estoy seguro de que no podrás rechazar. Claro, jefe. Sabes que siempre estoy dispuesto, sobre todo cuando se trata de trabajo, respondió Mijaíl. Eso me gusta escuchar, sonrió Anatoly. Ven a mi despacho dentro de una hora y discutiremos nuestros planes futuros. Mijaíl se sintió emocionado. Su jefe había mencionado que quería convertirlo en su confidente, lo que significaba que podría trabajar en otras ciudades, vivir una vida emocionante y, lo más importante, recibir una compensación generosa. Era el tipo de trabajo que Mijaíl siempre había deseado. No es un trabajo para quedarse quieto, le dijo Anatoly, guiñándole un ojo. La recompensa debería motivarte. Por supuesto, asintió Mijaíl. Ya es hora de que me case. Necesito dinero para un piso, Nastia y yo queremos formar una familia, aunque eso pueda incomodar un poco a mi madre. Anatoly, tras escucharlo, suspiró y añadió con cierta seriedad. Está bien, pero te aconsejo que tengas cuidado con esta chica. Mijaíl no entendía por qué su jefe desconfiaba de Nastia. Para él, era maravillosa, increíble. Podía entender los celos de su madre, Tatiana Vladimirovna, quien temía perder a su único hijo tras el matrimonio. Al principio, Mijaíl la visitaría de vez en cuando, pero luego las visitas se convertirían en llamadas telefónicas ocasionales, hasta que, con el tiempo, esas llamadas se volvieran un lujo. Tatiana solo temía quedarse sola, pues no tenía a nadie más en el mundo que su hijo. Mijaíl, aunque intrigado, no quiso darle demasiada importancia al tema, pero sentía la necesidad de preguntarle a su jefe por qué tenía esa repentina antipatía hacia Nastia. Bueno, respondió Anatoly, he vivido mucho tiempo en este mundo. He visto todo tipo de personas y también he aprendido a entenderlas. Semyonovich le dijo a Mijaíl. Te diré que Nastia, tu chica, no es lo que parece. Ahora probablemente me responderás, ¿qué puede ganar ella conmigo? Si quisiera, podría encontrar a un millonario que la colmara de oro y la llevara a los mejores destinos del mundo. Pero si está contigo, es por una razón, y no necesariamente es amor desinteresado. Al final, tú decides. Mijaíl no tomó en serio las palabras de su jefe, ya que Nastia le era demasiado querida como para buscarle defectos. Además, aunque sabía que muchas personas llegan a las grandes ciudades con ambiciones y sueños de prosperidad, él no veía malicia alguna en ella. Mijaíl, criado siempre bajo el cuidado y el amor de su madre, era incapaz de ver lo negativo en las personas. No reconoció las intenciones de Nastia, aunque ella tampoco era una mala persona, simplemente se mostró tal cual era mucho tiempo después, dejando una profunda herida en el corazón de Mijaíl, una que creyó que nunca sanaría.
Y pensar que todo había comenzado tan bien, los anillos de boda, los viajes, la compra de un apartamento, los planes para el futuro. Cuando Mijaíl se casó con Nastia, se sintió el hombre más feliz del mundo. Incluso su madre, Tatiana Vladimirovna, que había sido escéptica sobre la relación, no pudo empañar su felicidad. Mijaíl estaba eufórico y deseaba con ansias convertirse en padre, sin querer postergar ese momento tan importante. Sin embargo, Nastia no mostraba ninguna iniciativa para tener hijos, y de hecho, hacía todo lo posible para evitar quedarse embarazada. Mijaíl no decía nada, aunque el tema comenzaba a preocuparle. Mientras él esperaba con paciencia el momento de tener herederos, ella acudía a médicos, quienes le decían lo mismo una y otra vez, palabras que Nastia repetía entre suspiros a Mijaíl, quien seguía creyéndole. Nastia creció en una familia numerosa y, en lugar de tener tiempo para leer libros, salir o hacer cosas útiles para sí misma, tuvo que cuidar a sus hermanos menores. Souye Sergeyevna, su madre, al enterarse de que su hija había conseguido un buen trabajo, se alegró, pero no tardó en recordarle que debía enviar algo de dinero para la familia. Por favor, no te olvides de mandarnos algo, aunque sea poco. Antón necesita prepararse para el colegio y ya sabes que yo no gano mucho, le escribió Souye. Nastia, indignada por las insinuaciones constantes de su madre, pensaba para sí misma, si no gana suficiente, ¿cómo se te ocurre tener más hijos? Nastia nunca había tenido la vida fácil, y aunque ahora disfrutaba de ciertas comodidades, sabía que amar sinceramente a Mijaíl y formar una familia con él le ofrecía una estabilidad que no estaba dispuesta a perder. Un matrimonio con algún millonario gordo y caprichoso solo la haría esclava de sus deseos, y toda su vida giraría en torno a satisfacer los caprichos de un hombre viejo. Esa no era la vida que Nastia deseaba, ni mucho menos estaba en sus planes. Después de la boda, Nastia pudo finalmente dejar su agotador trabajo, del cual ya estaba cansada, y decidió quedarse en casa. Mijaíl esperaba con ansias que pronto le diera un hijo, y soñaba con tener una familia numerosa, con varios niños. Por eso, consideró que lo mejor sería que Nastia se encargara del hogar, preparando el futuro nido familiar y gestionando los asuntos domésticos. A la hora de comprar un apartamento, Mijaíl no escatimó en gastos y adquirió uno amplio y espacioso, lo que decepcionó profundamente a Tatiana Vladimirovna, quien, a pesar de detestar a su nuera, esperaba que la pareja se mudara a vivir con ella. El apartamento de la madre de Mijaíl necesitaba reformas, y ella contaba con que los recién casados se encargaran de ello. Sin embargo, Mijaíl deseaba vivir aparte con Nastia y confiaba en que su madre lo entendería. No podemos vivir bajo el mismo techo contigo, mamá, le explicó. Vitia se siente incómoda, sabes que no te gusta nuestra relación y eso terminará en conflictos. Además, queremos tener muchos hijos, y tú ya no eres joven. Necesitas descansar, no estar escuchando a los niños llorar por la noche. Era cierto, pero Tatiana Vladimirovna no podía dejar de preocuparse. Cuando, un año después de la boda, su nuera aún no le había dado a su hijo el tan esperado heredero, la suegra empezó a hacer preguntas incómodas cada vez con más frecuencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Estas preguntas irritaban profundamente a Nastia, que seguía tomando anticonceptivos y rezaba para no quedarse embarazada. Fingir entusiasmo se le hacía cada vez más difícil, y Micha no dejaba de preguntarse por qué aún no llegaba el bebé. Cuando finalmente Nastia se dio cuenta de que estaba embarazada, no lo creyó al principio, achacando su malestar al cansancio. Pero al notar el retraso, comprendió, con horror, que no podría escapar de su destino. Interrumpir el embarazo no era una opción, Mijaíl lo descubriría todo y seguramente pediría el divorcio. No le quedaba más remedio que asumirlo y fingir estar feliz. Mijaíl, por su parte, estaba en las nubes, pues por fin su sueño de convertirse en padre se haría realidad. Para él, su relación entraba en una nueva y emocionante etapa. Durante todo el embarazo, Nastia se sintió físicamente mal, lo que la hacía odiar aún más su situación. Llena de rabia, le confesó a su madre. Lo odio, lo odio. No sé qué voy a hacer, no tengo ninguna experiencia, y voy a tener que enfrentarme a esto pronto. Souye Sergeyevna se horrorizó al escuchar a su hija. Esperaba que esas emociones fueran pasajeras y que, al nacer el bebé, Nastia cambiaría de parecer. Los hijos son una bendición, Nastia. ¿Qué puedes hacer?
Ya te has casado, tienes un buen esposo y un apartamento. Ahora te toca cumplir tu parte, le dijo Souye. Souye Sergeyevna no asistió a la boda de su hija. Nastia misma le había pedido que no fuera. Si trae a toda la familia, Raisa y Antón empezarán a hacer preguntas, había razonado Nastia, intentando evitar la incomodidad. Nastia dijo, esto no está bien para mí, ya sabes, la madre de Misje no me soporta. Tener una familia numerosa sería un desastre, y no me importa cómo saldrán las fotos después de todo esto. No será una celebración ordinaria, con todas las consecuencias que ya imagino. Souye Sergeyevna, sin tener con quien dejar a sus hijos, entendía que había algo de verdad en las palabras de su hija, pero, a pesar de sus propios problemas, no quería arruinarle la vida a Nastia. El futuro de Raisa y Antón dependía de ella, por lo que Nastia seguía enviando dinero a su familia regularmente. Su futuro marido siempre le daba algo de dinero de bolsillo, y Nastia lo enviaba a su madre y hermanos. Souye Sergeyevna no podía estar más agradecida, finalmente pudo comprar zapatos para sus hijos menores. Casi rompió a llorar cuando escribió, gracias, hija mía, por no olvidarte de tu familia. No sé cómo agradecértelo. Sin embargo, Nastia no lo hacía solo por el bien de sus hermanos o su madre, sino más bien para evitar los reproches habituales de Souye. Si fuera por ella, no habría enviado ni un centavo, pero prefería mantener la paz y evitar los constantes reclamos. Con el nacimiento del bebé, Nastia planeaba cambiar el orden de las cosas y tenía la intención de dejar de enviar dinero a su madre. Sin embargo, sus propias mentiras la atraparon. ¿Quién habría imaginado que se vería envuelta en esta situación? Es cierto lo que dicen, el viejo amor no se oxida, pero en el caso de Nastia, no era amor, sino simple entretenimiento. Aún así, era mejor que nada después del nacimiento de su hijo. Mientras tanto, Mijaíl comenzó a trabajar aún más duro. ¿Cómo no hacerlo? Era un padre feliz, decidido a asegurarle un futuro brillante a su hijo. Su mayor deseo era que Pavlik tuviera un apartamento cuando llegara a la mayoría de edad y pudiera acceder a una buena educación. Misje no pensaba detenerse ahí, y tan pronto como nació Pasca, ya hablaba de tener un segundo hijo. Pero Nastia se juró a sí misma que ese sería el primer y último nacimiento de su vida, una promesa que se hizo mientras se miraba en el espejo del baño del hospital. Mijaíl no cabía en sí de felicidad, mientras que Nastia apenas se atrevía a poner al pequeño Pavlik en su pecho. La anticoncepción le había fallado, y en su desesperación, le suplicó al médico, «Doctor, ¿qué puedo hacer?». Pero, en pocos días, todo el mundo de Mijaíl giraba en torno al pequeño Pavlik, mientras Nastia se sentía atrapada en una vida que no había deseado. El pequeño Pavlik había llegado, pero a nadie parecía importarle el sufrimiento de Nastia. Al menos, eso es lo que ella sentía. En el fondo, odiaba a su hijo. El niño no le generaba absolutamente ningún sentimiento ni emoción, salvo repulsión. Dios, qué horrible es todo esto, murmuraba en voz baja, intentando evadirse de la tormenta emocional que el parto había dejado en su mente. Nastia no podía comprender cómo había logrado sobrevivir a todo aquello. Con el paso del tiempo, la joven incluso agradeció al destino que el nacimiento de Pavlik hubiera sido tan complicado. Debido a algunos errores del obstetra y la complejidad del proceso, existía una gran probabilidad de que no volviera a ser madre. Al escuchar esto, Nastia sintió una alegría interna que apenas podía contener. No había, por supuesto, una garantía absoluta, y ella planeaba seguir tomando sus anticonceptivos, pero el solo hecho de pensar en la posibilidad de no pasar nuevamente por ese calvario la aliviaba. No obstante, Nastia decidió no mencionarle nada a Mijaíl por el momento. No sabía cómo él reaccionaría al enterarse de que, probablemente, Pavlik sería su único hijo. Temía que se enfadara y culpara a los médicos, desatando un escándalo. Nastia no deseaba eso, sobre todo porque el médico no había dado un diagnóstico definitivo. Ya lo dirá, pensaba ella. Ya veremos, ya veremos. En su interior, Nastia deseaba fervientemente que el pronóstico se confirmara, pues sentía que también merecía un respiro, una oportunidad para vivir sin el peso de la maternidad múltiple. La idea de ser madre de varios hijos nunca había sido atractiva para Nastia. Sí, podía tolerar vivir por su cuenta, pero criar a una familia numerosa, como si fuera un conejo,
no era su visión de la vida. En su opinión, Mijaíl debería haber entendido esto, pero como él no lo hacía, las circunstancias jugaron a su favor. Su única preocupación en cuanto a la crianza de Pavlik era liberarse lo más posible de la carga. Incluso estaba dispuesta a tolerar a su suegra, Tatiana Vladimirovna, quien, para su sorpresa, estaba genuinamente feliz por el nacimiento de su nieto y la visitaba con regularidad. Tanto fue así, que Mijaíl incluso le sugirió a su madre que se mudara temporalmente con ellos. ¿Por qué tienes que estar viajando todo el tiempo? Sería más cómodo para todos. Además, añadió, parece que tu relación con Nastia ha mejorado, ya ni siquiera la criticas tanto como antes. Tatiana, en realidad, no quería disgustar a su hijo, y sabía que, si insistía en criticar a Nastia, Mijaíl encontraría alguna excusa para defenderla. Probablemente diría que ella aún era joven e inexperta, y que no sabía cómo cuidar adecuadamente a un bebé. Pero Tatiana Vladimirovna, con su experiencia de vida, no podía dejarse engañar por esas justificaciones. Sabía muy bien que, tras esa fachada de felicidad de Mijaíl, su nuera era una madre negligente que apenas mostraba interés por su hijo. Lo que sentía Nastia se le reflejaba en el rostro, bastaba con mirarla para entenderlo. Sin embargo, Mijaíl, tan enamorado y feliz, no parecía darse cuenta de lo obvio. Tatiana Vladimirovna, por su parte, estaba segura de que tarde o temprano la relación entre su hijo y su nuera se desmoronaría. Eran demasiado diferentes. Mijaíl, un hombre decente y entregado, y Nastia, cuya alma parecía oscura, escondía algo más en su interior. Llegará el momento en que Mijaíl se dé cuenta, pensaba su madre, aunque temía que, para cuando eso ocurriera, ya fuera demasiado tarde. No quería ahondar más en esa idea. Después del nacimiento de Pavlik, toda la atención de Tatiana Vladimirovna se centró en su nieto. Lo que pasara con Nastia dejó de importarle, lo que le dolía realmente era ver cómo su hijo seguía esforzándose por una familia que, a sus ojos, no lo valoraba lo suficiente. A pesar de su aversión hacia Nastia, Tatiana se negó rotundamente a vivir bajo el mismo techo que su nuera, incluso cuando su hijo le sugirió que se mudara con ellos. Mijaíl comprendió la decisión de su madre y no insistió, pero agradecía profundamente la ayuda que le brindaba. Tatiana hacía todo lo posible para asegurar que su nieto tuviera una infancia feliz. Por otro lado, Nastia prefería pasar el menor tiempo posible con el niño. Cada minuto que lograba dedicar a sí misma lo consideraba un alivio, y el pequeño Pavlik, siempre activo e inquieto, solo lograba agotar su paciencia. Cada vez le costaba más ocultar sus verdaderos sentimientos, especialmente hacia Mijaíl, a quien veía cada vez más distante. Aunque él siempre estaba ocupado con el trabajo, cuando estaba en casa, Nastia apenas le dirigía la palabra. Para colmo, Mijaíl no le permitía gastar ni un céntimo, todo el dinero iba directamente a una cuenta de ahorros, incluso el que Nastia quería enviar a Zouye Sergeyevna, su madre. A Nastia no le quedó más opción que guardar para sí el poco dinero que Mijaíl le daba para gastos personales. Su esposo no tenía idea de la difícil situación que atravesaban su hermano y su hermana, quienes crecían luchando por sobrevivir cada día. En una ocasión, Zouye Sergeyevna insinuó que Nastia debería pensar en el futuro de Raisa y Anton. Ante esa sugerencia, Nastia no dijo nada, simplemente evitó la conversación. Su respuesta fue fría y evasiva. Cuando llegue el momento de que ellos decidan su futuro, hablaremos, contestó con indiferencia. Nastia recordaba amargamente que nunca había recibido ayuda de nadie, y la simple idea de tener que ayudar nuevamente a su familia le resultaba insoportable. Pero entonces, como si la vida le quisiera recordar sus viejos errores, Grisa volvió a aparecer en su vida de manera inesperada, cayendo sobre ella como una avalancha. La vida de Nastia era relativamente tranquila y sin grandes problemas, hasta que su antiguo amante de juventud, Grisa, le escribió a través de las redes sociales. Al principio, ella no podía creerlo, ni entendía cómo la había encontrado, pero pronto se dio cuenta de que la había buscado intencionalmente. Grigori, al recordar su primer amor con cada vez más frecuencia, estaba atrapado en una vida personal y profesional que no había salido como esperaba. Su carrera tampoco había despegado, y esto lo llevaba a sumergirse en los recuerdos de un pasado lejano. Nastia, por simple curiosidad, aceptó el reencuentro. ¿Por qué no? Después de todo,
ni siquiera sabía que Grigori también se había mudado a la gran ciudad donde ella vivía. No habían mantenido contacto durante años, y este encuentro parecía ser solo una cuestión de saciar la curiosidad. Sin embargo, tras un tiempo, Nastia comenzó a darse cuenta de que Grigori podría ser una buena salida para ella. Con Tatiana Vladimirovna cuidando casi siempre de su hijo, quien adoraba a su nieto, Nastia tenía más tiempo libre del que esperaba. Además, su suegra, que la consideraba una mala madre, evitaba que pasara demasiado tiempo con el niño. Esta situación le resultaba perfecta a Nastia, pues le daba tiempo suficiente para engañar a su marido sin levantar sospechas. No pasó mucho tiempo antes de que, después de reencontrarse con Grisa, iniciara una relación con él. Grigori llevaba varios años viviendo solo, y Nastia ni siquiera se molestó en ocultar su aventura. Simplemente se iba con su amante mientras su suegra se quedaba con el niño, y Tatiana Vladimirovna, acostumbrada a no hacerle preguntas incómodas a su nuera, no mostró interés en investigar su comportamiento. Todo parecía ir bien para Nastia, hasta que, en un momento dado, su comportamiento comenzó a cruzar ciertos límites. Tatiana Vladimirovna, sospechando de los largos silencios de su nuera cuando Mijaíl estaba de viaje, empezó a advertirle a su hijo: «Te he dicho que cuando estés de viaje de negocios, llames a Nastia más a menudo». Lo que Tatiana no sabía era que, en esas ausencias, Nastia estaba con Grisa, quien no podía permitirse pagar por un alojamiento alquilado ni por un hotel. Grigori no tenía mucho dinero. Aunque su vida en la gran ciudad era algo mejor que si se hubiera quedado en su Habana natal, distaba mucho de ser lujosa. Y no estaba dispuesto a gastar lo poco que tenía para mantener una relación con una mujer con la que, en el fondo, no planeaba construir un futuro. No había amor suficiente en su corazón como para cambiar su estilo de vida por Nastia. Aún así, Nastia insistía en mantener la relación. «Te invito», le repetía constantemente, buscando excusas para estar a su lado sin importarle las consecuencias que esto pudiera traer. Grigori sonrió, y luego comentó: «Entonces, quizás no deberíamos arriesgarnos». Nastia suspiró, consciente de que su suegra tenía las llaves de la casa. Sabía que cualquier otra mujer en su lugar nunca se habría involucrado en una aventura semejante. Sin embargo, el día en que ella y Grigori se encerraron espontáneamente en el dormitorio conyugal, pensó que nada podía salir mal. Mikhail estaba de viaje de negocios y su hijo en el campamento. ¿Quién hubiera pensado que su marido podría estar tan preocupado en casa? Nastia ni siquiera oyó el momento en que se abrió la puerta. Sin embargo, su suegra, Tatiana Vladimirovna, notó de inmediato lo que estaba ocurriendo. Los sonidos provenientes de la habitación eran elocuentes por sí mismos. Aunque estaba furiosa y tentada a irrumpir en la habitación para echar a su nuera, Tatiana encontró fuerzas para calmarse y considerar la situación con sensatez. Sabía que un escándalo podría arruinar la vida de su hijo de forma irrevocable y, al final, Mikhail nunca perdonaría a Nastia. Por lo tanto, decidió sacar el mejor provecho de la situación para ella y su hijo. En lugar de enfrentarse directamente a la escena en la habitación, Tatiana se mantuvo oculta en la cocina. Sabía que Nastia y Grigori eventualmente saldrían, y entonces podría tener una conversación franca con su nuera. Lo que ocurrió fue mucho más rápido de lo que Tatiana esperaba. Apenas había preparado el té y se acomodaba en la cocina, escuchó pasos en el pasillo, seguidos de una reprimenda. Nastia vio los zapatos de su suegra en el pasillo y pensó: «Mierda. Mierda. Mierda». Había olvidado cerrar la puerta, permitiendo a Tatiana Vladimirovna entrar con su llave. Desconcertada, Nastia no sabía qué hacer a continuación. Avergonzada y cubierta por la cerveza y el té de su suegra, no encontró las palabras adecuadas para iniciar una conversación. Se dio cuenta de que, en el mejor de los casos, enfrentaría un escándalo y un posible divorcio. Y en el peor, temía que alguien como Tatiana Vladimirovna podría ir hasta el fondo para vengar su sufrimiento. Por eso, la propuesta de la suegra le pareció completamente inesperada. Durante unos minutos, Nastia especuló sobre los sentimientos de Misje y sobre cómo podría desarrollarse la situación. En ese momento, Grigori apareció en la puerta y Tatiana Vladimirovna le exigió que se marchara. «No estabas invitado aquí», exclamó con furia. «No tienes ni vergüenza ni conciencia, no solo por acostarte con la mujer de otro, sino por interferir en nuestra conversación».
Grigori murmuró confundido. Déjame, voy a esperar en la habitación. Nastia, igualmente desconcertada, no esperaba que la situación se tornara tan caótica. Grigori, que se imaginaba enfrentando problemas en su vida, no quería involucrarse en complicaciones adicionales. Por otro lado, Nastia estaba preparada para todo, excepto para que su suegra expusiera de manera tan cínica la situación y le exigiera dinero a cambio de su silencio. Tatiana Vladimirovna, con un tono que no presagiaba nada bueno, le dijo a Nastia. Si quieres divertirte, diviértete. Lo malo es fácil, y tú no eres capaz de nada más en esta vida. Pero mi hijo no debe sufrir por tus errores. Si has cometido una estupidez al liarte con Grigori, no es justo que Mikhail tenga que pagar por tus travesuras. Estoy dispuesta a ocultar tu aventura para evitar un escándalo y salvar tu matrimonio. Pero a cambio, me debes algo. Tatiana Vladimirovna no tardó en aclarar sus condiciones. Necesito el dinero pronto. Si no lo consigo, se lo contaré a mi hijo, y perderás este piso y tu vida despreocupada. Considerando que no has trabajado en años y no haces nada, no es difícil adivinar que te quedarás sin nada y volverás a tu casa. Nastia, paralizada y temerosa, comprendió que estaba en una encrucijada peligrosa, y que su futuro estaba en manos de su despiadada suegra. Nastia intuyó la razón por la que su suegra necesitaba una suma tan grande de dinero, pero no se atrevió a mencionarlo. En lugar de eso, murmuró confusa. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Sabes que no tengo ni un céntimo. Misje se encarga de todas las finanzas de nuestra familia, quizás deberías preguntarle a él. Tatiana Vladimirovna no supo cómo responder ante la absurda propuesta de su nuera. Si pudiera pedirle dinero a su hijo, sin duda lo haría, y ya lo había intentado muchas veces. Sin embargo, Mikhail siempre se había negado. Mamá, debes entenderlo, pero no puedo invertir una suma tan grande en reparar la casa. Sabes que Nastia y yo tenemos un hijo, y estoy ahorrando cada céntimo para su futuro. Tengo que pensar en el bienestar de mi hijo y de tu nieto. Tú también quieres a Pasca, ¿verdad? Y esta ruina debería haberse vendido hace tiempo. Es más rentable venderla que repararla. Tatiana Vladimirovna no era una mujer estúpida y entendía lo que se le decía. Sin embargo, la idea de vender el piso era inaceptable para ella. El piso era una herencia de su difunta madre, Alexandra Georgievna, quien había dejado claro que nunca se debería entregar a extraños. Este piso es todo el sentido de la vida de mi padre y el mío, le había dicho su madre. Fue heredado de mi difunta madre y debe pasar de generación en generación. Tiene una energía especial y el propio apartamento. Aún no te das cuenta, pero con el tiempo lo entenderás. Tatiana Vladimirovna seguía sin entender las palabras de su madre y hasta el día de hoy le resultaban un misterio. No comprendía por qué Alexandra Georgievna había sido tan firme en no vender el piso y por qué su deseo era mantener la propiedad en la familia. En el mundo moderno, donde vender propiedades viejas y comprar nuevas era algo habitual, aferrarse a un inmueble deteriorado parecía extraño. Sin embargo, Tatiana tenía que respetar el legado de su madre y enfrentarse a la realidad. Como no podía vivir con las paredes del piso cubiertas de yeso deteriorado y amarillento, tuvo que buscar dinero para las reparaciones. Tatiana incluso intentó pedir un préstamo, pero se lo denegaron debido a sus ingresos bajos. Regresó del banco con un suspiro de frustración. Suspiró para sus adentros al regresar del banco, consciente de que no tenía la edad ni los medios adecuados para devolver el dinero. Mikhail no quería gastar ni un céntimo en la casa antigua, ya se había comprado un piso nuevo y no veía el antiguo inmueble de su madre como una prioridad. Para él, no era su problema y no había motivo para que él se encargara de las reparaciones. Tatiana Vladimirovna no iba a quedarse de brazos cruzados. La trampa que había tendido a Nastia era la excusa perfecta para obtener la suma de dinero que tanto deseaba. No dudaba de que su nuera encontraría una manera de conseguirlo. Las personas como Nastia suelen meter las narices hasta el fondo, pero logran lo que quieren. Rompió el silencio con frialdad. No me importa. Tienes que buscar un trabajo, tienes un buen trabajo. Si no haces algo, no podrás mantener a tu hijo. Comienza a hacer algo por mí si quieres mantener a tu familia unida.
Tras terminar el té, su suegra se dignó a irse. Nastia regresó a la habitación de su amante, quien ya estaba sentado en la cama completamente vestido. «¿Ya la has oído?», exclamó, indignada. «¡Qué mujer más insolente! Es indignante. Siempre fingía ser tan buena y decente, pero en realidad es una chantajista sin principios. ¿Y qué se supone que voy a hacer ahora? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero?», preguntó Nastia. «Es una pesadilla». Grigori, que no había escuchado la conversación, se mostró sorprendido al enterarse. Sin embargo, una vez informado, propuso un plan ingenioso pero cruel. Su sugerencia dejó a Nastia, incluso con su cinismo habitual, algo confundida. «No te apresures a negarte», dijo Grisa. «Será mejor que consideres mi propuesta. Así que lo haremos. Matarás 2 pájaros de un tiro, darás el dinero para las reparaciones a tu suegra y, al mismo tiempo, podrás salirte del matrimonio con Mikhail en cualquier momento. Si no quisieras hacer esto, no me estarías molestando ahora». El divorcio de Mikhail y el matrimonio con Grigori no formaban parte de los planes de Nastia en absoluto. La idea de tener un hombre para toda la vida y otro para la cama, como viven muchas mujeres casadas, no era algo que ella hubiera considerado. Nunca había pensado en involucrarse con un amante en un plan tan arriesgado. Aunque no quería ni oír hablar de ello, pronto se dio cuenta, horrorizada, de que no le quedaba otra opción que seguir el consejo de Grigori. La idea de solicitar un crédito parecía absurda, pero ¿quién le concedería un préstamo? Un préstamo tan grande y una forma de ganar dinero rápida y fácil era la única solución que Nastia veía para resolver su problema. En pocos días, se dio cuenta de que no tenía otra opción que aceptar el préstamo. «¿Por qué estás tan preocupada?», la tranquilizó Grigori. «Ni siquiera tendrás que hacer nada. Yo me encargaré de todo. Solo necesitas llegar a un acuerdo con tu madre». Nastia suspiró, consciente de lo que debía hacer ese fatídico día. Tatiana Vladimirovna paseaba como de costumbre cuando, de repente, recibió un golpe en la cabeza con un objeto pesado. Era temprano por la mañana y la calle estaba desierta, sin testigos del ataque. Al despertar, Tatiana corrió en busca de su nieto, pero el niño había desaparecido sin dejar rastro. Nadie había visto ni oído nada. Pavlik solía pasear temprano y era un niño muy activo y móvil, se levantaba al amanecer y se acostaba muy tarde. En resumen, era inquieto y ahora se había ido. «Dios, ¿cómo puedo mirarle a los ojos a mi hijo?», sollozaba Tatiana en la comisaría, donde se presentó tan pronto como se dio cuenta de que sus esfuerzos por encontrar a su nieto no conducían a nada. «Podrías recibir ayuda tú misma», le dijo el investigador, «y preferiblemente ayuda médica. ¿Por qué no llamaste a una ambulancia? Llevas tanto tiempo en el suelo húmedo que tienes una herida grave en la cabeza. No puedes dejarla desatendida». «¿Qué clase de ambulancia me estás sugiriendo?», respondió Tatiana Vladimirovna. «¿No entiendes que mi nieto ha desaparecido? Mi único nieto. Tú y tus médicos están aquí para visitar el hospital». A pesar de las recomendaciones, Tatiana se negó rotundamente a ser hospitalizada. Tenía prisa por ver a su nuera y no sabía cómo contarle a Mikhail lo que había sucedido. En ese momento, la suegra ni siquiera sospechaba que su nuera podría estar involucrada, hasta que llegó a la casa de Nastia. Cuando Tatiana Vladimirovna llegó a la casa de Nastia, la encontró llorando sobre una nota que exigía un rescate. De inmediato, comprendió lo que estaba ocurriendo y fue invadida por el miedo y una punzada de culpabilidad. «¿Cómo no me di cuenta antes?», se lamentaba, temiendo que si no hubiera exigido el dinero, la situación habría sido distinta. «Mi suegra no tenía pruebas de mi implicación en el incidente y yo estaba tratando de asegurarme de que no me arrestaran. El fiscal debía regresar de su viaje de negocios en cualquier momento, y Tatiana temía siquiera imaginar lo que sucedería cuando se enterara de todo». Nastia, en un estado de desesperación, lloraba y pensaba en qué hacer a continuación. «Debemos llamar a Mikhail de inmediato», insistió Nastia. «No podemos esperar. ¿Y si le hacen algo a Pasa? Dile que vuelva inmediatamente de su viaje de negocios para pagar. De lo contrario, arriesgo perder a mi hijo. No podemos permitir que eso pase».
Tatiana insistió en esperar el regreso de Mikhail, argumentando que la policía se encargaba del caso. Ella pensaba que, tal vez, la policía podría encontrar algo a lo que aferrarse, ya que el incidente no había ocurrido en un campo abierto, sino en un parque infantil en medio de un bloque de pisos. La policía ya había comenzado a buscar, y podría haber noticias pronto. Sin embargo, Nastia necesitaba un rescate, así que decidió arriesgarse. Grigori la contactó por Messenger a petición de su amante y le mostró un vídeo de Pavlik atado y con la boca tapada con cinta adhesiva. La amenaza era clara: mataré al chico mañana. Tráeme el dinero. El dinero, la dirección, todo. Vamos. Era imposible reconocer al hombre en el vídeo. Vestía de negro y llevaba una máscara con rendijas para los ojos, mientras su voz estaba distorsionada por un programa informático. Después de la llamada, Nastia, histérica y sollozando, dijo: ¿No lo ves? Saben absolutamente todo sobre nosotros. Tenemos que llamar a Mikhail ahora mismo. No hay otra salida, tenemos que darles el dinero o Pavlik estará acabado. Nastia explicó la situación a Mikhail, quien corrió a la ciudad. En su camino, contactó a Anatoly Semyan y, tartamudeando, le detalló la situación. El jefe sospechó de inmediato y le pidió que no hiciera nada hasta que él llegara. ¿No ves que todo está lleno de hilos blancos?, preguntó Anatoly Semyonovich al ver a Mikhail temblar de miedo. El jefe llegó a su piso antes de que Mikhail tuviera tiempo siquiera de levantarse. Anatoly Semyonovich, al igual que Tatiana Vladimirovna, adivinó rápidamente lo que estaba sucediendo, pero Mikhail no sabía qué hacer. Me doy cuenta de que no puedo ayudarte con tu mujer, dijo Anatoly Semyonovich abiertamente. De inmediato, Mikhail se enfrentó a una ola de indignación. ¿De qué estás hablando?, se indignó Mikhail. ¿Cómo puedes decir que Nastia no tiene nada que ver con esto? ¿Acaso quieres decir que organizó el secuestro de su propio hijo? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, asintió el jefe. He investigado un poco sobre ella y algún día te daré los detalles para que los leas con tranquilidad. En ese momento, Mikhail apenas era consciente de la realidad y le resultaba imposible asimilar la información. Creía que Anatoly estaba delirando y que se retractaría en cuanto tuviera la oportunidad, pero Anatoly no tenía intención de hacerlo. Si no te importa, subiré contigo, dijo Anatoly. Estoy seguro de que sería mejor que lo solucionáramos juntos, sobre todo porque apenas puedes prescindir de mi ayuda. A Mikhail no le importaba en absoluto. Lo único que le preocupaba en ese momento era dónde estaba su hijo y qué le había pasado. Mientras tanto, Nastia, llorosa, entregó a Mikhail una nota exigiendo un rescate, y la llamada del secuestrador confirmó sus peores temores. Tatiana, al ver lo deprimido que estaba su hijo, estaba dispuesta a correr al banco para obtener la cantidad de dinero necesaria. Pagaremos la cantidad que sea necesaria, dijo con firmeza. Pavlik es mi hijo y no puedo permitir que le pase nada. El dinero no es nada comparado con la vida de mi hijo. Cuando Mikhail se enteró de que su madre había ido a la policía, se enfadó mucho. ¿Por qué lo hiciste?, exclamó Mikhail. ¿Quién te pidió que lo hicieras? Tienes que ir a declarar. ¿No te das cuenta de que podrían matar a Pavlik? ¿O no te importa? ¿Cómo se te ocurrió algo así? Lo hice antes de saber sobre la nota del secuestrador, murmuró Tatiana Vladimirovna perpleja. Pero está bien. Haré una declaración ahora mismo. Diré que Pavlik se perdió y fue recogido por un transeúnte cualquiera. Eso no sirve de nada, intervino Anatoly. Necesitamos actuar con rapidez y precisión. Anatoly Semyonovich, visiblemente irritado por todo el caos, dijo con firmeza. Nadie va a ninguna parte. Está claro que entregaremos el dinero y recuperaremos a Pavlik. El plan de Anatoly parecía sencillo, pero la ejecución resultó ser una farsa. Él y Mikhail fueron al banco para dar a los secuestradores un montón de billetes falsos. Los billetes, guardados en la caja fuerte de Anatoly, nunca habían sido utilizados antes, y se trataba de una broma cruel para demostrar la falta de habilidades de los secuestradores. Sin embargo, Anatoly no se había anticipado a la seriedad de la situación. Mikhail,
que en ese momento estaba completamente angustiado, no encontró nada gracioso en la idea de entregar billetes falsos. Estaba decidido a recuperar a su hijo y no entendía por qué Anatoly estaba tan satisfecho con su plan. Mikhail insistió en que, aunque tenía que hacer todo lo posible, no estaba dispuesto a tomarse a broma algo tan serio. Tengo un hijo, y Dios quiera que no le pase nada. No recuperaré a Pavlik si esto sigue así que no hagamos más bromas. Vamos al banco enseguida, pediré el dinero y luego lo llevaremos a los secuestradores, tal como dijeron. Aunque me cuesta creer que lo devolverán. Anatoly Semyonovich no estaba dispuesto a echarse atrás y siguió persuadiendo a Mikhail de que su plan era necesario. Aseguraba que Pavlik no estaba en peligro inminente y que el niño probablemente estaba en algún lugar conocido por Nastia, ya que él conocía bien a Nastia y su familia. Anatoly no creía que Nastia hubiera contratado a gángsters profesionales para mantener al niño en un sótano oscuro, sino que estaba convencido de que ella misma estaba involucrada en el montaje del secuestro para obtener dinero rápido. ¿Quieres que me ponga en contacto con el hombre con el que Nastia había estado tratando?, preguntó Anatoly. Puedo prometerte que el niño estará bien. Vamos a dar una vuelta y a ver qué pasa. Si Pavlik no está, pensaremos en qué hacer después. Estoy más que seguro de que tu mujer llevó al niño a su madre, que también decidió hacer dinero rápido y ayudar a su hija con el secuestro. Mikhail se resistía a aceptar la idea de que su esposa pudiera ser capaz de algo tan horrendo. Sin embargo, aceptó la situación con una mezcla de resignación y preocupación. Está bien, vámonos, dijo finalmente. Pero si le pasa algo a mi hijo, entenderás que podrías perder al bebé. Sí, yo pagaré. Anatoly Semyonovich, ya en contacto con su jefe de seguridad, informó de la situación. Mis hombres vienen con nosotros, anunció. Vamos a recogerlos. Mikhail apenas podía creer que todo esto le estaba ocurriendo. Fue solo cuando encontraron a Pavlik que tuvo que enfrentar la dura realidad. En una pequeña vivienda en un cuartel, los hombres de Anatoly entraron y tomaron a la mujer con calma. Ella no ocultaba a su nieto. Mi hija me pidió ayuda, explicó la mujer. Soy la abuela de Pavlik y puede quedarse conmigo, por muy desafortunado que sea. Pero, ¿es esto un delito? La mujer se preguntaba si Nastia podría salir bien de esta situación si no se podía demostrar que el dinero que Mikhail había pagado había sido exigido por Grigori. Anatoly Semyonovich, luego de que su padre y su jefe le quitaran a Pavlik y a Souye Sergeyevna, actuó con determinación. Souye Sergeyevna, al enterarse, llamó inmediatamente a su hija. Sí, mamá, susurró Nastia, que no tuvo más opción que salir corriendo al hueco de la escalera al ver el número de su madre en la pantalla. Te escucho. ¿Qué pasa? Detén tu aventura, siseó Souye Sergeyevna. Hace un momento vino tu marido con unos hombres. No sé cómo averiguaron mi dirección y adivinaron, pero se llevaron a tu hijo. Dios mío, Nastia, ¿por qué me involucré en todo esto? Podríamos ir a la cárcel ahora. ¿Qué pasará con los niños? ¿Tienes idea de lo que ocurrirá con ellos? La idea de Tugriska resultó ser un absurdo absoluto. Souye Sergeyevna, que había ayudado a su hija solo por dinero, se mostró preocupada. Nastia le prometió una considerable suma para que se encargara temporalmente de Pavlik. ¿Qué pretendes hacer con Pavlik?, preguntó la mujer, preocupada. Llevar a un niño tan lejos durante varias horas en coche es inaceptable, dijo la madre de Nastia. Puedes ayudarme, respondió Nastia, sin entrar en detalles. Te aseguro que todo saldrá bien. Aparentemente, la madre estaba al tanto de la relación de su hija con Grigori y no comprendía en absoluto su elección. Reflexionaba. ¿Cómo pudiste cambiar a tu misje por un hombre rico? ¿Te has enredado con ese indigente? Es un tonto y siempre lo será, nunca te servirá de nada. Engañar a tu marido no tiene sentido, si se entera, será perjudicial para ti y para tu hijo. A Nastia le preocupaba mucho más su propio destino que el de Pavlik. Cuando su madre le informó que su aventura había sido descubierta, Nastia se asustó profundamente. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, angustiada. No te preocupes, se llevará a tu hijo, sonrió Grigori, que estaba convencido de que lograrían salirse con la suya sin problemas.
Nadie podrá probar nada en nuestra contra. Sin embargo, si investigaban la dirección y revisaban los antecedentes, podrían descubrir la verdad. Pavlik había sido encontrado en casa de su abuela. ¿Y el dinero?, preguntó Nastia. No podrás pagarle a tu suegra. ¿Qué suegra?, respondió Nastia con desdén. Misje se divorciará de mí de todos modos. Esto ha terminado. ¿No te das cuenta? Mikhail llegó a casa furioso y, sin siquiera saludar, pidió a su madre que llevara a Pavlik a dar un paseo mientras él hablaba con Anatoly Semyonovich. Anatoly decidió no acompañarlo, pensando que ya no había nada más que hacer. Me alegro de que finalmente hayas visto la verdad, dijo Anatoly con una sonrisa. Te lo advertí, y como ves, mi intuición no falló. Buena suerte. Nos vemos en el trabajo. La expresión en el rostro de Mikhail indicaba que no esperaba nada bueno. Nunca lo había visto tan enfadado. Bueno, dijo Mikhail, mirándole fijamente, no pospongamos más nuestra conversación. Mikhail inundó a Nastia con preguntas sobre su familia y todo lo relacionado, especialmente sobre Pavlik. ¿Cómo pudiste hacer esto?, dijo, perplejo. Es tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? No puedo ni imaginar cómo pude cometer semejante error contigo. Espero que comprendas que ahora no permitiré que te acerques a mi hijo, ni siquiera en un sueño. Si crees que saldrás impune, estás equivocado. Sabes muy bien cuánto significa Pavlik para mí y cuánto lo quiero. Es lo más preciado que tengo. También te quería, mucho, pero resultó que me traicionaste de la manera más estúpida. ¿De verdad crees que soy completamente idiota y que estoy rodeado de tontos? Anatoly Semyonovich, por ejemplo, supo de inmediato lo que eras. Yo fui el único que te creyó. Nastia, dándose cuenta de que no tenía nada que perder, decidió confesarle a su marido lo que la había llevado a cometer aquella imprudencia. Escúchame, exclamó Mikhail. Creo que deberías saberlo. Es tu madre la que me chantajeó y me exigió dinero. Si no hubiera sido por eso, nada de esto habría ocurrido. No puedo seguir callándome. Es demasiado. Nastia le contó todo con la esperanza de abrir una brecha entre él y Tatiana Vladimirovna, pero Mikhail se molestó aún más. La traición de su madre parecía ser la mayor ofensa para él. ¿Y tú?, dijo Mikhail, visiblemente enfadado. Me engañaste y ahora echas la culpa a mi madre. ¿Quién más podría ser culpable? Más tarde, cuando Mikhail ya había calmado su enojo, y tras algunos días de reflexión, encontró algo de dinero para alquilar un apartamento para Nastia. Pero antes de comenzar una nueva vida, Nastia tenía que asimilar todo lo que había pasado. No podía creer que Mikhail hubiera descubierto la verdad tan rápidamente y que ni ella, ni Grigori, ni Zouye Sergeyevna recibirían un solo céntimo. Mikhail tenía planeado tener una conversación muy seria con Tatiana Vladimirovna. Si lo que decía Nastia era cierto, además de su esposa, su madre también lo había traicionado, y eso no fue fácil de soportar. Dios mío, hijo mío. ¿Cómo pudiste pensar algo así?, le decía Tatiana Vladimirovna, sin poder imaginar que ella pudiera estar involucrada. Cuando Mikhail le preguntó directamente si Nastia decía la verdad, Tatiana no pudo imaginar que su propia hija pensara así. Mikhail se dio cuenta de que tenía parte de culpa en lo ocurrido si hubiera aceptado pagar el rescate desde el principio. Sin embargo, la traición de Nastia le resultó muy mezquina y difícil de aceptar. Mikhail no podía imaginar que su madre pudiera ocultarle la infidelidad de su esposa. Pero se preguntaba, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿De verdad tienes la conciencia para ocultarme que Nastia se alejaba de mí y traía a su amante a nuestro piso, divirtiéndose con él en nuestra cama? Quería lo mejor para ti, suspiró Tatiana con amargura. No quería arruinar tu familia, ya que tú elegiste a esta Nastia y ella dio a luz a tu hijo. Así debía ser. Esperaba que, después de todo esto, encontraras un trabajo y que ella se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Sin embargo, en lugar de eso, se metió en el secuestro de su hijo. Pero, ¿cómo iba a saber que era capaz de algo así? Pavlik era probablemente lo único bueno que quedaba en la vida de Mikhail después de todo lo que había pasado. Su madre y su esposa le hicieron lo peor.
Él las quería tanto, y ellas a él. Mikhail decidió no presentar una denuncia, simplemente se divorciaría de Nastia y ayudaría a Tatiana con las reparaciones. Finalmente, pudo contarle a Mikhail por qué se oponían tanto a la venta del piso, y entonces todo encajó. Mikhail era un gran soñador, y su madre había levantado barricadas en su mente y había creado misterios que provocaban en Tatiana Vladimirovna un escepticismo que se reflejaba en su risa entre dientes. ¿De verdad crees que si desmontamos los viejos escombros encontraremos algo que no conocemos? Se preguntaba Tatiana. ¿Te lo crees tú? Mikhail lo creía, y por eso decidió darle a su madre dinero de sus ahorros para las reparaciones. Si Tatiana Vladimirovna no le hubiera contado las instrucciones de su difunta abuela, nunca habría aceptado reparar aquella chatarra. ¿Cuántos meses de su vida había desperdiciado en ese proyecto? Tardarían al menos 3 meses en retirar esos miserables escombros, sustituir la instalación eléctrica, los suelos, etc., y todo necesitaría supervisión. ¿Quién mejor que Mikhail para hacer todo esto? ¿Quién más ayudaría a mamá si su único hijo, Mikhail, no sabía qué hacer? Últimamente, Mikhail había pasado por muchas cosas en la vida. No hace mucho, era absolutamente feliz y no podía imaginar que todo acabaría así. No podía imaginar que su vida llegaría a este punto. Primero, tenía que enfrentarse a su esposa, que muy probablemente reclamaría el piso compartido. Mikhail no pensaba que todo resultaría así, y no quería cargar con la culpa en su conciencia sin obtener al menos una parte de lo que le correspondía, especialmente porque el piso estaba a crédito y ella no había hecho ni un solo pago. Pero Mikhail se dio cuenta de su error cuando finalmente entró en razón. Pensó, ante todo, en el piso. Claro, quería quedarse con la mitad de la propiedad, al menos según la ley, así era. Mikhail entendió que no podía discutir este punto y estaba dispuesto a darle a su esposa cualquier cosa con tal de que ella renunciara a su hijo. Golpe a golpe, Mikhail sugirió: olvídate de toda esta sucia historia de secuestro y extorsión y escribe una cancelación. Solo de esta manera y no de otra, o tomaré medidas. Espero que te des cuenta de que si quisiera, podríamos encontrar pruebas de que tú y tu madre prepararon todo esto para ganar dinero. No creo que ni tú ni ella queráis acabar en la cárcel. Nastia no esperaba tal giro de los acontecimientos. Ella nunca había visto a Mikhail actuar de esa manera. Estaba acostumbrada a que su marido fuera comprensivo y dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Mikhail podía perdonarle cualquier cosa a Nastia, cualquier cosa, incluso la infidelidad. Pero lo que había hecho era inaceptable. ¿Te das cuenta de lo inmoral que es esto?, preguntó Mikhail. ¿Te das cuenta de lo inmoral que es esto, simplemente por diversión? Si no hubiéramos encontrado a Pavlik, si Anatoly Semyonovich no hubiera descubierto que tú habías organizado todo esto, ¿qué habrías hecho con el niño si yo no te hubiera dado el dinero? Nastia, sorprendida, no sabía qué decir. Se encogió de hombros, incapaz de justificar sus acciones. Para ella, este acontecimiento fue una completa sorpresa. Ahora se enfrentaba a una difícil decisión que tenía que tomar de inmediato. Hija, te lo ruego, dijo Zouye Sergeyevna. No puedo soportar la idea de verte ir a la cárcel. ¿Cómo vas a criar a tu hijo tú sola? Deja a Pavlik con Mikhail. Que vivan como quieran. Aún eres joven y encontrarás tu felicidad. La felicidad de Nastia estaba en el dinero y la libertad. Años después de casarse, se dio cuenta de que su hijo era una carga y no quería dedicar su vida a criarlo. Decidió aceptar la propuesta de Mikhail, buscando así una salida a su situación. Sobre todo porque resultaba favorable para ella en todos los aspectos. Habría sido una tontería negarse después de que todos los problemas con Nastia se hubieran solucionado en el piso de su madre, con quien todavía no podía perdonar a Tatiana Vladimirovna por su participación en esta aventura. Ella comprendía todo y esperaba que, con el tiempo, Mikhail se calmara y pudiera aceptar lo que había pasado, comenzando a tratarlo de otra manera. Pero por ahora, lo más importante era que Nastia había desaparecido de la vida de Mikhail. Tatiana Vladimirovna estaba definitivamente muy contenta. Aunque la mujer se sentía culpable por todo lo que había ocurrido, en el fondo sabía que era lo mejor. Era muy posible que Mikhail no hubiera vivido toda su vida en una mentira. Ahora,
a pesar de todas las pérdidas sufridas en ese matrimonio, su hijo tenía la oportunidad de construir algo real. Y eso no podía ser mejor, especialmente porque el dinero perdido en el divorcio se había recuperado con creces. Esto sucedió de la manera más inesperada. Resultó que no era en vano que Alexandra Georgievna había exhortado a no vender el piso. La mujer tenía un secreto que guardó cuidadosamente hasta el final. Pocos días después del inicio de las reformas, madre e hijo descubrieron algo que les obligó a despedir de urgencia a todos los obreros. No podían permitir que ninguno de ellos descubriera el contenido del escondite en lo profundo de la pared. Tan pronto como Mikhail, que se había tomado un tiempo libre para supervisar la renovación, vio una puerta extraña, informó inmediatamente a los trabajadores que podían tomarse unas vacaciones temporales. Uno de los obreros se preguntó, ¿qué pasa si más tarde acabamos de empezar? Mijaíl, confiado en poder resolver la situación, llamó inmediatamente a su madre, que vivía temporalmente con Pavlik en su piso, para que abriera el escondrijo. Tatiana Vladimirovna no tenía a dónde ir durante la reforma, y Mijaíl se alegraba en el fondo de que su madre estuviera cerca para cuidar del hijo de Nastia. No, y nunca lo haría. Tatiana Vladimirovna llegó al piso con su nieto. Mijaíl ya había abierto el escondite y estaba sentado en el sucio suelo, leyendo un viejo cuaderno polvoriento y revisando entre las joyas de oro. «Madre de Dios», exclamó Tatiana Vladimirovna al ver todo aquello. «¿Qué demonios es esto?». Resultó que Alexandra Georgievna no era tan simple como parecía a primera vista. En su vida, había amasado una fortuna considerable que no había podido utilizar. Ella había recibido todo ese oro como regalos de sus muchos pretendientes en el pasado, cuando aún se le llamaba de esa manera. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello durante muchos años. La mujer había guardado tanto el silencio como el oro, el cual escondió en un alijo especial durante la reforma de su piso, hecho por las manos de su esposo. «Resulta que papá lo sabía todo», murmuró Tatiana Vladimirovna, revisando las joyas de oro y leyendo las páginas del diario personal de su madre que también había guardado y no había sacado desde hacía muchos años. Bueno, Tatiana Vladimirovna compartía plenamente el asombro de su hijo, tanto ella como él no podían creer lo que acababan de descubrir. La realidad del bien y del mal parecía haberse desvanecido, y la mujer no sabía cómo sentirse al respecto. Pero, por otra parte, ¿qué importaba? Su madre ya había partido a la tumba, y Tatiana sabía tan poco de su pasado que, desde luego, no le correspondía juzgar o condenar a Alexandra Georgievna. Ella hizo lo que creyó correcto, y nadie tiene derecho a señalarla con el dedo, especialmente después de su muerte. La pregunta que se planteaba Mijaíl era qué hacer ahora con todo esto por el bien del futuro, incluyendo su propio futuro. Ella también deseaba que sus hijos y nietos vivieran en riqueza después de su muerte, como lo había dejado escrito en su diario. Bueno, realizar eso aquí no sería posible, razonó Mijaíl. En primer lugar, había demasiado oro, y en segundo lugar, había algunos especímenes raros y muy valiosos que podrían tener un gran valor. Los admiradores de la abuela eran personas de alto rango, y estos regalos eran testimonio de su estatus. Mijaíl se dio cuenta de que si vendía todo el contenido del pequeño baúl, el dinero podría durarle el resto de su vida. No es que quisiera abandonar su trabajo y vivir a expensas de los demás, sino que se trataba de un capital considerable que podría asegurar el futuro. Su prioridad era asegurar un buen comienzo para Pavlik, para que él no tuviera que enfrentarse a obstáculos financieros en su carrera. Mijaíl no tenía a nadie más a quien consultar. Solo él podía idear una solución sensata, y solo el jefe tenía las conexiones necesarias para convertir el oro en una suma significativa de dinero sin riesgo de problemas legales. Por supuesto, Mijaíl le ofreció una parte de la ganancia a Anatoly Semyonovich, ya que estaba convencido de que era lo correcto. Sin embargo, Anatoly Semyonovich rechazó la oferta, explicando que tenía una propuesta para Mijaíl que no podía rechazar. Lo que es verdad, asintió Anatoly Semyonovich, quien también había estado soñando durante mucho tiempo con expandir su negocio en el extranjero. Siempre había querido hacer más y no iba a detenerse con lo que ya había logrado. Mijaíl pensó en enviar a Anatoly en un largo viaje de negocios, donde podría residir y quizás adaptarse al nuevo entorno. «Y yo te ayudaré a conseguir el oro», razonó el jefe, con la esperanza de que este viaje podría llevar a Anatoly a nuevas oportunidades y logros. «Te ayudaré a pasar el oro por la frontera.
Tengo a alguien que lo hará bien. Esa fue, de hecho, otra oferta imposible de rechazar. Un cambio de aires era lo único que podía ayudar a Mijaíl en ese momento, y, naturalmente, aceptó de inmediato. Con el tiempo, como Anatoly Semyonij había previsto, Mijaíl se estableció en el extranjero. Menos de un año después, Mijaíl tenía una vida completamente diferente. Conoció a su verdadero amor, a pesar de que había establecido un tabú sobre las relaciones personales y no esperaba nada en absoluto. Ahora contaba con una gran cantidad de dinero y su propio negocio, que manejaba en paralelo al de Anatoly Semyonij, a quien le debía mucho por su apoyo y ayuda. Además, tenía una esposa y una madre cariñosa que se había mudado con Pavlik. Cuando Mijaíl finalmente se asentó en el extranjero, descubrió accidentalmente en qué se había convertido Nastia y cómo vivía ahora. Se lamentaba profundamente por haberla tratado así, pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. El tiempo en que Mijaíl la amaba y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella se había ido irremediablemente. Ahora, tenía un nuevo amor, no falso, sino real, que había ganado a costa de traiciones y sufrimientos que podrían haberse evitado. A medida que Mijaíl se adaptaba a su nueva vida en el extranjero, comenzó a experimentar una profunda sensación de paz y satisfacción. La vida le había ofrecido una segunda oportunidad, y Mijaíl estaba decidido a aprovecharla al máximo. Con el oro que había logrado convertir en una suma considerable, estableció una empresa que prosperaba y le permitía vivir cómodamente. La nueva esposa de Mijaíl, Ana, era una mujer increíblemente comprensiva y amorosa. Conoció a Mijaíl en un evento de caridad al que él asistía como patrocinador. Ella, también involucrada en causas benéficas, compartía muchas de sus pasiones. Su relación comenzó como una amistad basada en valores y objetivos comunes, y pronto se transformó en un amor profundo y sincero. Pavlik, que al principio se mostró reservado con Ana, pronto se encariñó con ella. La bondad y la paciencia de Ana ganaron su confianza. Ana no solo era una esposa amorosa, sino también una figura maternal para Pavlik. Se aseguraba de que tuviera todo lo necesario para su desarrollo y felicidad, desde tutorías y actividades extracurriculares hasta momentos de diversión y aventura. Un día, Mijaíl recibió una carta inesperada. Era de Tatiana Vladimirovna, quien le escribía para informarle de los cambios en la vida de Nastia. Aparentemente, Nastia había tomado una decisión que transformó por completo su vida. Después de aceptar la propuesta de Mijaíl y renunciar a su hijo, se mudó a una nueva ciudad donde encontró un trabajo en una organización no gubernamental dedicada a la ayuda a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. El trabajo le dio a Nastia un propósito renovado. La experiencia y el arrepentimiento la llevaron a dedicarse a causas que alguna vez había ignorado. A través de su labor, encontró una nueva forma de redención y, aunque nunca podría deshacer el daño causado, se esforzaba por ayudar a quienes se encontraban en situaciones similares a la suya. Mijaíl se sintió aliviado al saber que, de alguna manera, Nastia estaba encontrando su propio camino hacia la redención. No sentía rencor hacia ella, en cambio, sentía un grado de admiración por su capacidad de cambio y crecimiento personal. Le escribió una carta breve, expresando sus mejores deseos para su nueva vida. Mientras tanto, Mijaíl y Ana estaban decididos a construir una familia unida y feliz. Decidieron adoptar a una niña pequeña que había sido abandonada. La adopción fue un proceso que requirió tiempo y esfuerzo, pero Mijaíl y Ana estaban dispuestos a hacerlo. La llegada de la pequeña Julia a sus vidas fue un momento de alegría inmensa. Pavlik, que ya estaba creciendo y adaptándose a su nueva vida, recibió a Julia con los brazos abiertos. La familia se unió rápidamente, y el hogar de Mijaíl y Ana se llenó de risas y amor. A medida que los años pasaban, Mijaíl y Ana construyeron una vida juntos que superaba todas sus expectativas. La empresa de Mijaíl creció y prosperó, permitiéndole no solo asegurar el futuro de su familia, sino también contribuir a causas benéficas y comunitarias. A menudo organizaban eventos para recaudar fondos y apoyar a diversas organizaciones, y Ana se convirtió en una figura respetada en la comunidad por su dedicación a la filantropía. Pavlik y Julia crecieron en un entorno lleno de amor y apoyo. Pavlik, inspirado por las dificultades que había superado, se convirtió en un joven comprometido y decidido. Se dedicó a sus estudios con fervor y encontró una pasión por la ingeniería,
con la esperanza de crear innovaciones que ayudaran a mejorar la vida de las personas. Julia, por su parte, mostró un talento natural para las artes y se convirtió en una joven creativa y entusiasta. La familia pasaba mucho tiempo junta, disfrutando de viajes y actividades. Sus vacaciones estaban llenas de aventuras, desde explorar las maravillas naturales del mundo hasta experimentar diferentes culturas. Cada miembro de la familia aportaba algo único a la vida cotidiana, y juntos crearon recuerdos que serían atesorados para siempre. Un día, Mijaíl recibió una invitación para un evento especial en Rusia. Anatoly Semyonij había organizado una gala para celebrar el éxito de su negocio y el impacto positivo que había tenido en la comunidad. Mijaíl estaba encantado de asistir y compartir la ocasión con Ana, Pavlik y Julia. El evento fue una celebración de amistad y logros, y Mijaíl se sintió profundamente agradecido por las oportunidades que la vida le había brindado. Al final de la gala, Mijaíl tuvo la oportunidad de hablar con Anatoly Semyonij en privado. Le agradeció sinceramente por su apoyo incondicional y por haberle ayudado a superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Anatoly, con una sonrisa en el rostro, le aseguró a Mijaíl que siempre había creído en él y que estaba orgulloso de lo que había logrado. Con el tiempo, Mijaíl y su familia encontraron una paz y felicidad duraderas. Habían aprendido a apreciar los momentos simples y a valorar la importancia de la familia y el amor. Aunque el pasado había sido complicado, habían logrado construir un futuro brillante y prometedor. La historia de Mijaíl se convirtió en un testimonio de cómo, a pesar de las dificultades y las traiciones, el amor y la determinación pueden llevar a una vida llena de satisfacción y éxito. Mijaíl nunca olvidó las lecciones que había aprendido, pero se centró en construir un legado positivo para sus hijos y en disfrutar cada momento con aquellos que amaba. Finalmente, la vida de Mijaíl, Ana, Pavlik y Julia estaba llena de gratitud y esperanza, y su hogar era un lugar de alegría y amor. La historia de Mijaíl se había transformado en un relato de redención y felicidad, y su familia estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro les pudiera presentar.